buenas tardes a todos, ya casi nos hemos ido saludando. Eh, bueno, a ver, para nosotros es una alegría volver a poder reiniciarnos de esta manera, estos ciclos que siempre nos gusta hacer desde el Distrito 1. Este ciclo que hemos organizado para estos jueves de septiembre van a estar organizados de esta manera. Van a ser 3 exposiciones y después va a ser una mesa redonda entre los 3 arquitectos que dieron sus charlas. La verdad que les quiero agradecer muchísimo a los 3 profesionales que van a participar hoy, especialmente a Luciano, que va a iniciar hoy. El jueves que viene va a seguir Laura Aón, y el otro jueves Rodolfo Pertusi desde Chascomús. La idea que está rondando del Instituto de Estudios Urbanos es reflexionar sin lugar a dudas sobre la situación de nuestras ciudades hoy, desde profesionales que están en el campo de la planificación. En este momento, por ejemplo, Luciano es director de coordinación de planes y proyectos del Ministerio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Está en el tema actual de la ciudad hoy aquí. Laura está con el tema de movilidad y transporte, y Rodolfo está con Chascomús y con todos los planes que hay en Chascomús. Un poco por eso era la idea, y conceptualizando que el Distrito 1 es la región capital, pero también son esos 17 municipios, esas ciudades que también conforman esa compleja región que abarca el Distrito 1. Bueno, yo, todos los participantes y especialmente hoy a Luciano. Bienvenido y gracias, Luciano, por esta charla que nos vas a dar. Bueno, muchas gracias, Horacio, director, como dijo, del Instituto de Estudios Urbanos, en vos y en Soledad del Cueto, que la vi por ahí, por el Face, a la secretaria, a todo el equipo del CAPA 1 que nos abrió las puertas y nos dio esta posibilidad de aportar nuestro granito de arena. Un agradecimiento especial a todos y todos los que están presentes, compartiendo desde el Zoom y en directo por Facebook Live. Le pedimos que participen con sus comentarios y aportes. A Guillermina, que está operando las redes. Gracias, Guille, por facilitar esta forma de... También a la gente de Alcalá, en España, que sabemos que se sumó a este encuentro a pesar de la hora. ¿Se escucha bien? Perdón, mi audio. ¿Podemos continuar? Bien. En esta ocasión nos toca darles la bienvenida y ser circunstancialmente, en el caso de hoy, la cara visible, pero este es un trabajo que se hace en equipo por esta comisión, como bien decía Horacio, de Desarrollo, Ambiente y Turismo, que integramos con los arquitectos Silvio Natale y Fernando Prat, con quienes estamos desarrollando esta actividad. Los saludo a mis compañeros y les agradezco por este camino que venimos transitando. Desde que creamos la comisión y desde que propusimos esta actividad como el puntapié de inicio, como creemos muy necesario encontrarnos entre las arquitectas y los arquitectos para poder compartir miradas, reflexionar y aportar alternativas entre todos. Voy a ser muy breve porque la verdad es que deseo escuchar a nuestro valioso invitado Luciano, simplemente compartirles, en línea con lo expresado por Horacio, que esta comisión se creó a partir de la necesidad de aportar y reflexionar en el tema del desarrollo local y regional, en todos sus aspectos, el económico, el ambiental, el productivo, el académico, porque queremos que la voz de los arquitectos y las arquitectas tiene que estar presente y hacerse visible en los temas que le interesan a la región, difundiendo, capacitándonos y generando proyectos transversales a todos estos temas que nos interpelan, y nos interpelan sobre todo en este momento. En este sentido es que radica el interés de poder sumar insumos para que nuestro colegio siga involucrándose, participando, y sobre todo
convocando desde nosotros, las y los arquitectos, a que se generen ámbitos interdisciplinarios donde se trate y se geste la verdadera planificación estratégica, que es, a mi humilde entender, la que tiene como objetivo central aportar a un desarrollo local y regional, pero con criterios de equidad, inclusión y sustentabilidad, que sean acordes a los desafíos y a las necesidades que tenemos actualmente, integrándonos además como comisión al trabajo de las demás comisiones en acciones que puedan estar destinadas, como bien decía Horacio, antes de que empezáramos este encuentro, para poder aportar y trabajar para y con los 17 partidos que componen nuestro distrito. En este marco entonces es que propusimos como primera actividad, les decía, el pensar un ciclo que sea permanente para abordar los temas de actualidad, con nuestra mirada de arquitectas y de arquitectos. A partir de los temas que nos van atravesando día a día, y sobre todo en estos tiempos. No estamos planteando que sea una disertación en un ámbito de una escucha y que después nos vamos. Les pedimos por favor que nos hagan sus aportes en el Zoom, en el Facebook ahora, y los que escuchan después la conferencia, porque va a quedar colgada en el sitio Facebook del colegio, para que nos intercambien sus enfoques, sus reflexiones a lo largo del ciclo. Este es un camino que vamos a ir transitando juntos, si nos permiten, y en esta primera parte nos vamos a encontrar todos los jueves de septiembre, hoy, el 10, el 17, con 3 arquitectos que nos van a ir acompañando, como bien explicaba Horacio que me precedió, y el cuarto lo vamos a utilizar para un panel de reflexión y debate que va a estar basado en las inquietudes y los aportes que nos hayan hecho llegar por el Facebook y por el Zoom. Vamos a tratar de, con la ayuda de estos arquitectos, analizar la realidad desde nuestra mirada profesional en el presente contexto de pandemia y en la perspectiva de la pospandemia. Por eso es la arquitectura del después de, para que cada uno interprete cómo va a ser ese después. En lo personal, humildemente, no creo que haya una pospandemia, porque el mundo ya cambió. Eventualmente, quizá una post-cuarentena, si cabe el caso. Entonces, ¿cómo vemos desde nuestra mirada de arquitectos, en el ámbito en que vivimos, las cosas que nos atraviesan en la ciudad y en los ambientes que nos contienen y que desarrollamos nuestra actividad? Y también propiciamos en el sitio web de la comisión que vayamos intercambiando sobre los temas de coyuntura que vayan surgiendo y nos van atravesando. Finalmente, en el actual contexto, se sumaron desafíos, y si hubo algo que pasó, es que se pudo exponer y visibilizar aquello que sabíamos que estaba, pero que no nos era tan visible, tan evidente. Creo que este momento de pandemia es una invitación a comprometernos nosotros y el hábitat que compartimos. Ese hábitat nos interpela y nos hace preguntas si la ciudad es el lugar que nos alberga o se convirtió en una trampa en la pandemia. Creo que esta y otras inquietudes las vamos a ir desgranando juntos y juntas a lo largo de este ciclo. Y qué mejor para esto, para ayudarnos a pensar, que invitar a Luciano Pugliese, que es un arquitecto con formación en planificación, en urbanismo, en administración pública, se desempeñó fundamentalmente en funciones ejecutivas y educativas en varios municipios de la provincia, en tareas fundamentalmente relacionadas a lo que es la problemática urbana y las políticas territoriales, poniendo el eje en mejorar ese hábitat que veníamos hablando, en el ordenamiento territorial y en el ambiente. Y en el ambiente, que es una preocupación para nosotros, porque nosotros somos el ambiente que habitamos y claramente quedó más que demostrado en esta pandemia, los cambios que se suscitaron.
Los focos más recientes de sus intervenciones en políticas públicas de Luciano han girado en torno a las estrategias para ampliar la oferta del espacio residencial de las ciudades, la gestión metropolitana y la planificación del gobierno. Y en forma paralela participa en asociaciones y en instituciones de la vida civil. Actualmente es funcionario en el área de planificación de la obra pública en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros es un gusto que hayas aceptado participar para que podamos compartir tu experiencia, y para mí en lo personal es un gusto presentarte. Adelante, Luciano, todas y todos queremos escucharte. Bueno, pero fantástica la presentación, muchísimas gracias. Desde ya agradezco yo por haber sido invitado, por ser parte de este ciclo, inaugurando un poco, abriendo el juego. Espero poder ser útil y disparar temas, ideas que los podamos charlar ahora o más adelante a través de los medios que tiene el colegio. Ya saludo a tantos conocidos y amigos que están presentes de esta manera rara que tenemos últimamente de encontrarnos. Así que, bueno, yo voy a tratar de desplegar, digamos, un conjunto de ideas, nada más que a título de digamos, reflexión, de disparar algún diálogo. He tomado un poco del título, ¿no es cierto? Vos recién planteabas, Claudia, es decir, tenemos, ¿no es cierto?, esta noción de que algo está cambiando, suponemos que con bastante profundidad, no lo podemos mensurar, pero bueno, hay una serie todos hemos estado inmersos en tanta literatura y tantas discusiones sobre qué dispara, ¿no? La pandemia y qué nos depara el después, y todos hemos visto que estas posturas, digamos, que basculan, ¿no?, entre, digamos, como ciertas utopías de refundación, si se quiere, de nuestro sistema de relaciones sociales, económicas, nuestra relación con el ambiente, aquellos que consideran que estamos ante una oportunidad y que lo que tenemos que hacer es encontrar las llaves para transitarla y hacerla realidad, y aquellos otros que, digamos, consideran que la pandemia básicamente acelera procesos, son más bien escépticos. Y por último, los pesimistas, ¿no?, de que a lo mejor todo va a empeorar un poquito. Yo, si me tuviera que situar, me situaría en una posición, si se quiere, intermedia, digamos, más tirando a lo escéptica, al escepticismo, ¿no? Y, digamos, entiendo, y de lo que alcanzo a comprender, de cuestiones muy estructurales, el mundo va a cambiar en los aspectos que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, cuestiones muy macro. Digamos, es probable que digamos, el rol de los países que de alguna manera lideran el mundo, los países más poderosos, cambien su situación relativa, el rol de China, el rol de Estados Unidos. Todo eso seguramente va a calar en un ordenamiento internacional, en la división internacional del trabajo y en los roles, digamos, en un armado geopolítico que seguramente irá ocurriendo. En el fondo, digamos, yo me planto en una posición, digamos, mucho más situada en el aquí y el ahora, porque es un poco el campo en el que trabajamos, y no dejo de advertir signos preocupantes, digamos, en el sentido que vamos a emerger con un conjunto de problemas bien importantes, profundizando aquellos que ya traíamos. En términos generales,
digamos, vamos a por ahí. Luciano, perdón, se te está yendo la voz un poquito. A ver, digamos, ¿se ve bien ahí? ¿Se ve, no es cierto? Digamos, yo transitaría por algunas preocupaciones, están bastante vinculadas a este medio, a La Plata y la región capital, pero aluden a cuestiones que creo que tienen que ver con lo que estamos viviendo en la provincia entera y seguramente en el país. El planteo es este, digamos, cuando pensamos en planificación una situación objetivo o cuando pensamos un mundo después de la pandemia, está claro que hay un tránsito desde hoy hasta esa situación objetivo, ¿no? Pareciera importante ver qué pasa hoy, porque hoy se dispara una serie de procesos. Yo marco 4 cosas que me parece que son de interés. La pandemia muestra claramente que en las situaciones habitacionales más críticas es donde los riesgos son mayores. Esto parece casi de perogrullo, se acelera, se agrava. Yo me pregunto un par de temas. Primero, ¿en qué medida se va a replicar un proceso que ya vivimos, 2001-2010? Después de la gran crisis del 2001, se disparó la demanda de espacio habitacional, ¿no? Es decir, otra gran crisis que tuvimos, al cabo de ella se disparó la demanda habitacional. El censo 2010 registró un tremendo incremento en la tasa de crecimiento por arriba de la tasa de crecimiento. Esto quiere decir, bueno, muchísimos jóvenes que estuvieron como constreñidos a estar en hogares ampliados, salieron a buscar su sitio, digamos, a conformar su propio hogar, su propia familia. Los hogares en la provincia de Buenos Aires crecieron al doble de lo que creció la población. Esto es, bueno, conformación de estos nuevos hogares que salieron a buscar su propio espacio. Presumo que lo que estamos viviendo hoy con las tomas de terreno tiene que ver con lo mismo. Y si esto es cierto, cuando se calme la pandemia, esto se va a disparar mucho más. Acá hay un resultado del post-pandemia. Lo que estamos viviendo hoy con las tomas, más allá de todas las consideraciones que tienen que ver con los agentes que median y muchas veces perversamente en la cuestión de las tomas, no es más ni menos que, digamos, una especie de gran válvula de descompresión de un fenómeno, digamos, de crisis, de penuria habitacional que, bueno, en esta situación mi hipótesis es que va a tender a explotar más de lo que ya está ocurriendo. El segundo tema es también aludiendo, ¿no?, a las ideas en torno a la pospandemia y haciendo la referencia al hoy y aquí. Está claro que son bastante sólidas, ¿no?, las ideas respecto a la multicentralidad como nuevo escenario deseable que la pandemia pone como en valor. No es nuevo, ¿no? El tema de la discusión sobre la multicentralidad en las áreas urbanas, la necesidad de fortalecer las subcentralidades, de hacer una ciudad más diversa, no es nada nuevo. Queda muy puesto en valor, precisamente se pone muy de relieve esta noción de la ciudad de los 15 minutos, y aquella que donde podemos hacer todo en 15, digamos, caminando 15 minutos, ¿no? Como noción. La pregunta que voy a hacer acá, en el breve desarrollo que viene por delante, es si si las prácticas y los métodos y los criterios con los que estamos, en este caso, trabajando en La Plata, pero no es solo La Plata,
dan cuenta de esta noción, ¿no? De construir una ciudad mucho más policéntrica. La tercera cuestión, también haciendo el link, si alguna cosa coincidimos, creo que todo lo que tratamos de reflexionar sobre esto es que las cuestiones ambientales están puestas como tremendamente en relieve. Bueno, el origen de la pandemia es claramente un desequilibrio ambiental, ¿no? Es de alguna manera se origina o tiene una explicación, si se quiere, parcial, pero explicación importante al fin, en unos desequilibrios de determinados ecosistemas que modifican conducta de los animales, que son los que llevan los vectores, digamos, de la enfermedad, de los coronavirus, ¿no? Y en eso, digamos, son tantos los desarreglos que podemos computar que no hace falta ni mencionarlo. Entonces, hoy esta noción está puesta más de relieve que nunca. Haciendo el link con el hoy y la hora voy a tratar de repensar un poquito, de proponer a ustedes, repensar un poquito qué estamos haciendo en relación a los riesgos, que de origen, digamos, que tienen que ver obviamente con dinámicas ambientales, en el caso de La Plata, el tema de la inundación, y cómo nos prevenimos realmente en esto, ¿no? Finalmente, una cuarta cosa que forma parte de los debates del post-pandemia pareciera que tiene que ver con cuál es el nuevo vínculo con el capital, digamos, ¿no? Es decir, esta sociedad tan desequilibrada y tan desigual, donde todo el mundo ha puesto de relieve, todos los líderes mundiales de los países occidentales, y bueno, de qué manera el Estado ha salido a auxiliar al capital, ha salido a auxiliar a las empresas, ha salido a sostener el sistema de relaciones sociales. Esto es, digamos, sin ninguna otra consideración adicional, por lo pronto, bueno, plantea como un nuevo escenario en la relación Estado-capital, eventualmente nuevas reglas. Bueno, voy a tratar de bajarlo esto pensando cómo nos relacionamos y qué escenarios podemos tener en la relación Estado local y capital inmobiliario. Así que bueno, paso como a tratar de desgranar esto, pero va a ser breve porque si no va a ser aburrido. Y por supuesto, esto lo digo yo, no sé si los organizadores, pero el que quiera interrumpir, para mí no hay ningún tipo de dificultad. Sobre el primer punto, digamos, ¿no? La crisis habitacional y lo que todos auguramos o suponemos que se va a agravar. Esto es La Plata y todos sus asentamientos, no hace falta abundar demasiado, lo que supone la tasa de incidencia sobre el total de la población. Pero bueno, viendo la imagen es bastante, todos sabemos, ¿no? Que es bastante fuerte y nos interpela. Yo simplemente en esto, y no quiero ser, digamos, simplemente hacer un planteo como demasiado obvio o de receta, ¿no? Pero quiero poner en relación algunos datos. 30 hectáreas urbanizadas resolverían, digamos, para simplificarlo y ponerlo de una manera demasiado esquemática, porque la ciudad no se arma solo habilitando loteos, esto está clarísimo. Pero para ponerlo en proporción, digamos, 30 hectáreas por año habilitadas, en las que manejemos un mix de densidad de 85% unifamiliar y 15% multifamiliar, digamos, construcciones propuestas del Instituto de la Vivienda o lo que fuera, más una proporción que construye ciudad, o sea, servicios, equipamientos, las áreas de subcentralidad, bueno, los parques, etc. Permitiría resolver la localización de un 20% de los hogares que se conforman cada año en la región de La Plata.
Y es más, podrían incluir un 2,5% anual de hogares del déficit crítico si consideráramos que queremos abordar ese déficit, un 25% de ese déficit crítico en 10 años. Esto supone un 3,5% del presupuesto municipal del 2020. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, proponer un programa, que de hecho está en las legislaciones, ¿no? Donde alguna autoridad, algún organismo provincial, municipal, nacional, simplemente fondeara las cauciones de garantía para los contratos de un alquiler, digamos, en un segmento, si queremos, social y sectores medios bajos. La caución, es decir, lo que permite que un tipo cubra sus garantías, si no puede pagar, eso esté cubierto por la caución. La verdad que daría como un sustento muy importante a un mercado de alquileres que está creciendo enormemente, porque las opciones de otra naturaleza para el acceso a la vivienda por compra se reducen a un mínimo. Bueno, eso supondría para 30.000 hogares un 2% del presupuesto municipal. Esto no quiere decir que el municipio lo pueda hacer, ¿no? Pero lo pongo en relación. Es una interpelación a decir, digamos, en estas condiciones, no es que es impensable esta utopía, digamos, no es imposible. No parece ser desproporcionado. Y acomodado a una política de los temas también poner en estos términos. Es decir, lo que no sé los términos aquí ahora. Por supuesto, esto se vincula con la pregunta de cómo crecemos. Hablaba Claudia, ¿no? También la discusión sobre día después, y tiene un componente, digamos, que ha aparecido asiduamente, sobre si es ciudad que nos libera de problemas como estamos viviendo, si es la ciudad la que nos agrava estas dificultades. Se trata de generar una nueva utopía de vida en la periferia, que por otro lado es bastante consistente, porque viene ocurriendo, pero estas tendencias, digamos, se van a profundizar aún más. Bueno, ese tema obviamente está en los planteos que se hacen, ¿no? Ahora, uno piensa, la verdad, una ciudad como La Plata, si la discusión de la densidad tiene una densidad bajísima, digamos, vista como globalmente, ¿no? Estos son temas, son datos del estudio de los estudios previos al Plan Estratégico 2030 de la municipalidad. Es una consultora española y todos los que de ustedes trabajan en la academia saben perfectamente y lo han dicho, y todos lo hemos podido reconocer que lo podría haber hecho la gente que trabaja en La Plata, ¿no? Pero bueno, el BID contrató a una consultora española que recabó mucha información de quienes trabajaban acá, y todo junto, digamos, tiene como algunos datos que tienen su relevancia. Por lo pronto hay como 3 escenarios de crecimiento para La Plata: uno tendencial, uno óptimo, súper compacto, y uno intermedio como más posible. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, en el medio la densidad de la que estamos hablando, ¿no? Densidades en el escenario actual de entre 34 y 47 habitantes por hectárea, de 30 38 en un escenario, perdón, de 49 a 59 en un escenario óptimo, y bueno, intermedio alrededor de 36 a 51 según los sectores. Uno debería decir que la densidad de La Plata, si se quiere, está en partes del centro, digamos, no de la ciudad globalmente. Y uno de estos estudios puede determinar que
un módico golpe de timón, digamos, a la tendencia, que sería este escenario intermedio, estaría suponiendo el crecimiento de unas 2.000 hectáreas para toda la región La Plata, Berizo y Ensenada, lo que daría unas 1.600 para La Plata, pero para el 2050. Para el 2050. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque acá hay como escenarios, ¿no? Es un escenario que no es extremadamente denso, este escenario intermedio, 36 a 51 habitantes por hectárea, digamos, parece ser un escenario relativamente, digamos, que no es el escenario considerado el ideal, sino uno que pareciera que va por el lado de lo posible. Esto también se vincula con las condiciones de los servicios, hay que traerlo necesariamente a colación. Digamos, como insumo para reflexionar sobre estas cosas en la región de La Plata, estaría pensar que con la tendencia se agrava estas situaciones de movilidad, y en esto Laura seguramente lo va a traer la vez que viene, porque esto son cosas de las que ella ha estado trabajando con su equipo, pero digamos, la idea de una ciudad donde toda la inversión va al centro y el resto, digamos, crece como un suburbio débil, digamos, lo que está generando, y esto es la discusión de la pospandemia, es el agravamiento de este patrón de movilidad que es bastante insostenible, digamos, 1,4 millones de viajes diarios de los barrios, de las localidades al centro, donde se concentra la inversión inmobiliaria en edificios multifamiliares, donde se concentran todos los servicios, los equipamientos, los ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, cuando discutimos sobre la cuestión de la ciudad multicéntrica, que también es uno de los principios que plantea en términos de consigna, digamos, el llamado Plan Estratégico 2030, nos tenemos que preguntar un poquito sobre estas cosas, ¿no? Abono esta discusión sobre la manera, sobre los patrones en que se va configurando la ciudad, esta cuestión que ya traía recién, o sea, el casco concita todas las inversiones en edificios multifamiliares, digamos, ¿no? Y por supuesto el grueso, absolutamente en metros cuadrados. Entre 2007 y 2019 se construyeron, lo hemos medido con información del ARBA, casi 2 millones de metros cuadrados, 34.600 unidades funcionales en el casco. FOT promedio 2,85. Uno presume, por ejemplo, en este análisis que ya, si uno un poco traza las tendencias, ya no habría quien fuera a vivir, porque se han construido tantos departamentos y la tendencia es que no viviría tanta gente, porque el casco pierde relativamente en relación al resto de la ciudad. Es decir, hay una especie de inconsistencia, uno podría vislumbrar que de acá a un tiempo habría una inconsistencia severa entre lo que ofrece el mercado, los productos que ofrece el mercado y quienes están en condiciones de habitarlos, ¿no? Monoproducto, departamento pequeño en el casco. Entonces, bien, todo esto es ¿por qué? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lo que quiero poner en discusión es lo que se está planteando hoy en la Ciudad de La Plata, que, digamos, es el planteo de una expansión de alrededor de 2.000 hectáreas, es decir, modificar el código en áreas que suponen unas 2.700 hectáreas y una incorporación al uso urbano a través de distintas categorías, de naturaleza, extraurbano, urbano, etcétera, etcétera, de unas 1.500. Recuerden ustedes entonces que yo hablaba que en este escenario de los estudios de la consultora española se hablaba de 1.600 para el 2050. Entonces, hago todo este rulo para volver a traer la discusión sobre la multicentralidad. Estamos trabajando en el camino que abona esa noción a la que todos adherimos, el reforzar
la subcentralidad de las localidades. Acá en ese mismo trabajo que antecede al plan estratégico como insumo, en el escenario intermedio, el posible, digamos, hay un planteo con el que coincidimos. Nosotros venimos trabajando bastante estos temas con el CEDIT, de que yo participo, bueno, nos mencionaba Soledad del Cueto, y adherimos perfectamente a esta condición, de que pensamos que claramente el mercado puede tener, puede ser una opción ganador-ganador, la generación de posibilidad de puesta en valor de múltiples espacios por fuera del casco, donde digamos, orientar inversión en multifamiliar, con cierta densidad, de manera de reestructurar un poco el patrón que hoy viene siendo tendencia. Por supuesto, en eso juega también la cuestión de los grandes espacios vacantes, etcétera, que uno puede medir, y mucho lo hemos hecho, es decir, hay innumerables condiciones por fuera del casco para fortalecer los espacios de la periferia y por lo tanto generar estas nuevas condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros decimos, abandonemos el canal, planteamos, ¿qué pasa si en vez de 200.000 metros cuadrados por año, promedio, en realidad 180.000, trabajamos con la mitad? Digamos, miles y miles de inversores configuran este mercado, a Dios gracias, a Dios gracias existe, digamos, ¿no es cierto? Porque genera mucha actividad. Mucho más que lo que puede invertir cualquier Estado. Digamos, puedan poner sus ahorros en manos de desarrolladores que puedan ser aliados en una reprogramación, digamos, en un repensar de dónde va la inversión fuerte en ladrillos en la ciudad. Bien, este fue un poco el punto entonces que tiene que ver con la discusión de la multicentralidad y los pasos que vamos dando, si nos aproximan o nos alejan de ella. En resumen, entiendo que la discusión que hoy se está dando sobre los ejes norte y sur, la modificación del código para los ejes norte y sur en la Ciudad de La Plata, bueno, la verdad que merecería unas cuantas vueltas de tuerca, y sin duda ser pensada en función de una mirada sobre la ciudad en su conjunto. El tercer Luciano, tema, ¿te puedo hacer una consulta? bueno, sí, muy chiquita. No, los 200.000 metros cuadrados, ¿es de construcción, digamos, oficial o incluye, creo que es 40 o 50% de construcción no oficial, digo? ¿Se entiende la pregunta? No, mirá, sí, se entiende. Esto es un trabajo que hemos hecho con datos de ARBA. Es lo que está registrado y en el casco. Son 180.000 metros cuadrados promedio, desde 2000, midiendo Perfecto. punta a punta, 2007, 2019. O sea, son los edificios. Para que quede claro, digamos, y además como arquitectos, son 34.000 unidades. Nadie está cuestionando. Guille, por favor, silencialo a Guillermo Carpiniano. Nadie está cuestionando nadie está cuestionando el producto, digamos. En todo caso, también después podemos discutir el paisaje urbano y digamos, la transformación o la renovación, a lo mejor demasiado abrupta, de ciertos paisajes barriales. Por eso lo podemos conversar. Lo que estamos haciendo es un planteo de rediscutir con el mercado y además apostando a que el mercado lo entienda. El grupo relativamente acotado de desarrolladores que juntan la inversión de miles de ahorristas pueda ser aliado de esta postura de reconfigurar esta noción de que todo va al casco.
Esto es un poco la idea. Lo que estamos discutiendo en términos de cambio de código pareciera ser simplemente, y no quiero ser peyorativo porque hay profesionales de mucho nivel trabajando en esto, pero pareciera ser, digamos, insistir en esta práctica de armar una gran mesa, digamos, habilitar un gran espacio donde van cayendo como caigan los platos de los emprendimientos individuales. Y nosotros pensamos que ya como forma de construir ciudad, como forma de planificarla, como forma de configurar y estructurar un espacio urbano, ya no debería ser así. Bueno, no quiero distraer más con este punto, voy al tercero, que donde la pospandemia la discutimos desde algunas de las determinantes ambientales y bajando al aquí y ahora tenemos La Plata y nuestra región y sus inundaciones. Creo que hay mucho hecho en esto, bueno, desde ya que las intervenciones estructurales han sido importantes, las obras, las canalizaciones, y los estudios sobre todo aquello que podríamos hacer cuando nuevas lluvias extremas sobrepasen lo que las canalizaciones pueden cubrir o pueden resolver o de las cuales nos pueden proteger, también sabemos bastante. ¿Qué podríamos hacer cuando las lluvias sobrepasen las obras? Agregando que las lluvias van a sobrepasar a las obras montones de veces. O sea, no hay obra que resuelva lluvias más allá de una lluvia normal fuerte, ¿no? Y así son las que tenemos en La Plata. Resuelven lluvias normales fuertes. Sobre lo que deberíamos hacer para protegernos de lluvias extremas, como la del 2 de abril, o la mitad de ellas, también se han hecho muchos estudios. Un poco el llamado, la idea a discutir entre nosotros es cómo la ciudad da cuenta del riesgo, cómo la ciudad asume el enfoque riesgo como determinante también de las decisiones de ocupación del espacio. Hay muchísimo espacio que día a día, digamos, se va consolidando en zonas críticas, en zonas de riesgo, en zonas que no solo, digamos, ponen en riesgo a quienes vayan a vivir ahí, sino que además por los fenómenos de multiplicación de caudales, de crecimiento de las escorrentías, etcétera, etcétera, en realidad modifican el funcionamiento de la ciudad en un conjunto y por lo tanto generan nuevas dificultades. Yo creo que en esto hay mucho para decir y para plasmar también en los derechos sobre el suelo, que es lo que finalmente hace el código, ¿no? Finalmente, digamos, esta digresión, ¿no? Esto por ahí a lo mejor tiene un poquito de caricatura y no quiero, lo digo también con respeto para todos los que trabajan en esto, pero estas imágenes las hemos visto, digamos. Entonces, sobre el cuarto punto, que de alguna manera yo lo referencié hace un rato, pero es verdad que en la pospandemia, digamos, también se acelera cierto repensar las reglas de juego en la relación Estado-capital inmobiliario. ¿Verdad? Esto, digamos, yo pondría también sobre la mesa cuestiones como esta. Esto es el proyecto de la Cava de Hernández, acá en La Plata, ¿no es cierto? Son 3 grandes cavas, que claro, vienen del fondo de los tiempos, ¿no? De cuando ahí no había nada, pero ahora realmente tampoco están muy lejos, ¿no? De los límites del casco, no tengo un plano de localización. El hecho que en una de ellas, la que hemos conocido proyecto, que está a 15, un freático descabezado, basurales, etcétera, etcétera, con 15 metros de profundidad, aparecen proyectos donde, bueno, reitero, esto está publicado por el desarrollador, pero no creo que no sea más que un planteo de un dibujante, digamos, a lo mejor es más realista, como se ve abajo. Ahora, estos son 200.000 metros cuadrados en una única operación. En La Plata nunca vimos una cosa así.
La pregunta es, digamos, en la construcción de un vínculo sano, ¿no? entre el Estado y los inversores, que tiene que haber. ¿Tiene sentido, digamos, la discusión de estas cosas? ¿Cuál es dónde están los inversores? Porque no lo va a hacer el desarrollador, no va a invertir 300 millones de dólares más todo lo que cuesta, digamos, reacondicionar y digamos, reparar las condiciones que están muy maltrechas, ¿no? Y retirar todo lo que se ha ido acumulando ahí durante años, porque eso ha sido un gran basural, por lo menos una de ellas sobre todo. Digamos, en ese sentido uno se pregunta si estamos dedicando el tiempo exactamente a aquello que lo tenemos que dedicar. Yo por lo menos pongo grandes signos de pregunta. En otros contextos, bueno, el desarrollador tiene que constituir una caución. Acá en la Argentina, no necesariamente en otros lados. Porque, bueno, porque nos genera mucho trabajo, mucha discusión, hay muchas sesiones del quote donde de esto se habla. Y uno dice, bueno, habiendo tanto espacio de valor en la ciudad, donde la inversión de los ahorristas en dólares o como fuera, para ir al ladrillo, funcionaría muy bien, porque tienen que ser productos que no se desvaloricen. No se pregunta, digamos, si estos son los temas que nos tienen que llevar un tiempo precioso en dar cuenta de algunas de las cosas que bueno, quise, digamos así, con trazos demasiado gruesos y simplificados, poner acá en esta charla. Les agradezco, digamos, hasta aquí llegaría en el despliegue de estos temas. Por supuesto, a disposición para la charla. Muchas gracias, Luciano. Nos quedamos con varias cosas pensando y reflexionando. No sé si hay alguna pregunta, de todas maneras te vamos a hacer llegar las que vayan surgiendo del Face. Y en lo personal me gustaría tu semblanza del periodo sucesivo a esta cuarentena, digamos, y también tu reflexión sobre aquello que planteaba al principio respecto de cómo las ciudades que nos albergaban en momento de pandemia y de riesgo sanitario se tornaron más una trampa que un refugio. Quería que nos reflexionaras acerca de eso. Sobre lo primero, por ahí, bueno, me remito un poquito a lo que quise expresar. Hace un rato, que lo que nos espera es un enorme trabajo a partir del día 1, porque estas tendencias, estas cuestiones que aceleran cosas que ocurrían, nos obliga a actuar de inmediato. Yo, digamos, mi perspectiva, ustedes lo han visto y lo han mencionado, tiene que ver mucho con la gestión. Podríamos, como todos, reflexionar sobre futuros lejanos y transformaciones que sin duda la va a haber, que se van a ir como consolidando en tiempos más largos. Me interesa ver cómo emergemos de esto y algunos de estos temas me parece que son los que nos interpelan. Resolver, digamos, encontrar respuestas realistas y posibles y efectivas, sobre todo a las penurias habitacionales. Tal cual. Primero. Segundo, mejorar la puntería en el uso de nuestras herramientas de planificación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer unas ciudades que crezcan mejor. Nuestras herramientas de planificación que venimos manejando hace mucho tiempo y
básicamente el zoning, no dan cuenta de esa necesidad de construir una ciudad mejor, donde nosotros concebimos y conocemos y acompañamos lo que es la construcción de esa ciudad hecha por múltiples actores. Nosotros lo único que tenemos es una sábana que marca una zona, pero no leemos ahí procesos sociales y territoriales, y bueno, no tendremos los mejores resultados. Entonces, eso también es el hoy, porque necesitamos esta ciudad más equilibrada. Y esto, la pandemia también nos pide eso. El enfoque de riesgo ambiental, bueno, reitero, porque eso creo que vamos a, esto lo asumimos como algo que tiene mucho consenso, es decir, por más que cueste, porque yo digo esto y después tenemos los incendios en el delta, ¿no? Pero la historia nunca es lineal. Pero me parece que el sentido común va hacia el lado de que vamos a ser bastante más cuidadosos con nuestro ambiente. Entonces, tenemos que tener una agenda muy concreta en nuestras ciudades sobre eso. En este caso puse la cuestión de las inundaciones porque suma, suma la tragedia, el recuerdo de la tragedia, digamos, ¿no? El impacto de la tragedia. Así que bueno, por ahí pasa para mí la pospandemia, cosas muy situadas, ¿no? Más allá de los cambios que en segundo plano van a ser más lentos seguramente. Lo otro que vos decís, Claudia, bueno, también remite a esa discusión que señalábamos. Yo, digamos, en ese sentido, señalaría una paradoja. La verdad que la pandemia se ha ensañado, digamos, pone en mucho mayor riesgo a la gente que está en peores situaciones de vivienda, ¿no? O sea, nació obviamente por los que viajaban, etcétera, etcétera. Se extendió muchísimo en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando entró en la Villa 31 fue un desparramo. Bueno, por suerte se pudo contener. El riesgo que están atravesando nuestras poblaciones más débiles y con mayor crisis de vivienda es enorme, gigantesco. Digamos, agradezcamos que hasta ahora, y bueno, además debemos decir que no sabemos cómo salimos de esto todavía, ¿no? Es decir, el riesgo está, a mi punto de vista, en las condiciones habitacionales, básicamente. Y las villas de La Plata y cualquier otro lado no son precisamente las zonas más densas. Salvo que consideremos que hay que anular la sociabilización en cualquier lado. Porque, o sea, nos contagiamos en los lugares cerrados o cuando nos encontramos en un bar, digamos, ¿no? Un grupo de amigos o a comer un asado. Es decir, yo no alcanzo bien a conceptualizar esta noción de que se pone en crisis, digamos, la noción de ciudad medianamente compacta, que no es lo que tenemos, por otro lado tampoco, como decíamos hace un rato, por la pandemia, ¿no? Que acelera las tendencias al crecimiento disperso. En todo caso, sí, las acelera y está siendo bastante bien aprovechada como noción para relanzar un nuevo ciclo, digamos, de urbanización en las periferias, de urbanización, digamos, para el público solvente. Pero bueno, esto en todo caso, digamos, va en la línea de cosas que ya conocemos. Yo no creo que acá se ponga en discusión, la pandemia ponga en discusión la noción de una ciudad compacta, aunque con densidades razonables, por supuesto. Ese es mi punto de vista, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luciano. No sé si alguien quiere intervenir. Acá hay una pregunta. Esa que te pasé previamente era una pregunta transmitida y comparto esa reflexión tuya, Luciano, acerca de que cuando hablamos de ciudades, de qué ciudades, y que en esta pandemia se vio claramente que el riesgo pasaba por la gente más vulnerable, fue quien peor la llevó. Hubo varias pandemias, depende de la situación de cada uno. Te voy a transmitir otra pregunta que dice: a la ciudad multicéntrica puede traer un poco de solución. También
al tránsito y si la planificación de la infraestructura de la misma prevé el uso de movilidades alternativas al automóvil, como puede ser la bicicleta. Bueno, se la vamos a transmitir a Luciano y también lo vamos a reflexionar en la próxima charla, que es la de movilidad. Sí, por supuesto. Bueno, Laura se va a poder extender. Bueno, por supuesto en los debates de la pospandemia y la ciudad se está hablando mucho de la micromovilidad, ¿no? También como aceleración de una cosa que viene en discusión de hace tiempo y que se viene acelerando, ¿no? O sea, los medios no motorizados, bueno, caminar, la ciudad de los 15 minutos, como comentábamos un rato. Así que, bueno, yo creo que eso es una tendencia y precisamente la pregunta es cómo planificar es tener un horizonte y definir los pasos que damos hoy para llegar a ese horizonte. Por eso yo planteo estas cuestiones, porque hoy distribuimos actividad en los grandes centros, ¿no? Así que yo creo que sí, que otras formas de movilidad, etcétera, tienen que crecer, que digamos, el planteo, el formato, es acomodado para, digamos, que solo va a acelerar lo que vimos, los viajes al centro. Pregunta es cómo rompemos un poquito. Lo lleno, lo que yo compré, tengo que poner peso, como lo que a mí me parece que es una burguesa, y me dice que si declaro mal, no sé qué cosa. Bueno, ese es el límite. Yo no sé si... Hay que apagar el micrófono de Micaela, que tiene ruido ambiente. Claudia, a mí me gustaría hacer una pregunta. Había levantado la mano, no sé si es posible, si tenemos tiempo. Sí, por supuesto. ¿Se acepta, Luciano? Bueno, te pregunto y me decís después si aceptás. Sí, lo dijo que No, sí, sí, adelante, acepto, sí. adelante. Moví la cabeza. Bueno, me parece que repasando los 4 puntos que proponés, y sobre todo el primero y el último, ¿no? Y que la ciudad de La Plata, como dijiste, no hay ningún lugar donde tenga demasiada densidad, algunas torres del centro. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No es una ciudad densa. Es como que lo que urge es detener la expansión para los 4 puntos, ¿no? Y para otros problemas. Parar de generar localización de los distintos tipos que se generan por fuera de áreas consolidadas. O sea, eso es como lo que resolvería muchas de las cuestiones. Y vos hablabas de un tema que me pareció muy importante, que también lo es en temas de movilidad, que es el sector privado y el sector público, y cómo encarrilar esas relaciones desde el Estado y los intereses privados. ¿Y qué hay que hacer? Vos que estás en el Estado, digo, ¿cuáles son los desplazamientos? ¿Cuáles son las mayores dificultades? ¿Cómo el Estado se empodera? ¿Hay una componente técnica que es necesaria? ¿Hay que hacer un cambio que tiene que ver con lo organizacional, con lo político-técnico?
¿cuáles son las pistas para generar dinámicas o gimnasias de trabajo entre el sector público y el privado que mantengan el sector privado un poco más a raya, ¿no? O por lo menos iniciar un camino que permita, porque si no todos los escenarios son medio catastróficos. Estos de este estudio de los chicos españoles, los números que presentabas vos, yo no lo había visto tan en detalle, es tremendo que crezca de esa manera ese escenario de La Plata, no solo desde la movilidad, desde todo punto de vista, ¿no? ¿Cuáles serían esas, si tenés alguna respuesta en relación a cómo hacer desde el Estado, desde los distintos sectores para mejorar o para encarrilar, como dijiste vos, la relación entre el Estado y los inversores? Vos hablabas de los inversores, yo digo el sector privado. Yendo a lo primero, ahí hay un tema digamos, un poco con las condiciones de la realidad. Una sola ser imposible. ¿Por qué lo digo? Por lo menos en las que sostengo, la manera de ver es que uno puede entender de alguna manera cómo se estructura la ciudad, como los procesos, digamos, que vienen teniendo lugar, comprendiendo a su vez cómo se accede y cómo se produce la vivienda. O sea, el proceso de producción y acceso a la residencia, de alguna manera, a mi modo de ver, determina muy fuertemente la conformación de la ciudad. Parece, en un punto parece perogrullo, ¿no? Pero, ¿esto qué significa? Y la ciudad del no crédito para compra de vivienda es una ciudad que da ciertos resultados. Es una ciudad que tiende a extenderse. ¿Por qué? Porque la clase media, que podría normalmente acceder a un crédito, bueno, lo que hace es comprar un lote y va viendo cómo va construyendo la ciudad, cómo va construyendo su vivienda, lo va haciendo con sus ahorros de a poco, eso ha sido el propiedad individual, etc. O sea, hay un patrón de configuración de la ciudad que, digamos, por supuesto puede tener distintas explicaciones, pero una causa muy fuerte es las condiciones en virtud de las cuales se accede al bien vivienda. Y bueno, y los pobres de toda pobreza, digamos, te configuran unos determinados tipos de espacios en la ciudad que tienen que ver con su posibilidad de acceder al bien vivienda, y entonces se configuran ciertas condiciones y ciertas densidades y ciertas características de cuanto a servicios, etcétera, etcétera, y también explica la configuración de la ciudad la falta de alternativa para los inversores que en la Argentina tienen esa propensión histórica, tenemos, de poner los dólares en ladrillos. O sea, las torres del centro, en formato de departamento de 1 o 2 ambientes, acá en La Plata calza mucho, claro, hay que decirlo, por supuesto, con una demanda de hogares muy chiquititos, que son de una persona, 2 personas, etcétera, etcétera, estudiantes, qué sé yo. Pero el circuito es ese, o sea, primero está la necesidad de invertir, de poner los dólares en algún lado, eso los desarrolladores generan este producto, detrás de La Plata viene Morón, viene Vicente López, qué sé yo, que no son ciudades universitarias. Es decir, es un producto que calza en una situación económica, un criterio, una forma de asignar excedentes económicos que se asigna al ladrillo. Entonces, hay un grupo de desarrolladores que generan este producto y eso explica el fenómeno, lo que llamamos la financiarización, es decir, el departamento es prácticamente, digamos, en buena medida termina siendo un activo, básicamente. Podría poner la plata en un pozo o podría comprar acciones o qué sé yo. Bueno, el pozo nos da más tranquilidad, ¿no?
Es decir, también se entiende ese pedazo de ciudad, entendiendo cómo se produce la vivienda, cómo son los flujos de capital, etcétera, etcétera. Así que, a mi modo de ver, según se produzca la vivienda, se produce la ciudad, ¿no? Es bastante directa la relación. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que en condiciones se va a seguir produciendo ciudad hacia la periferia. Y piensa, ¿a qué accede un hogar de bajos recursos o de recursos medios, etcétera, etcétera? Y bueno, en buena medida accede al producto lote que después se va a transformar en vivienda. Es decir, en las actuales condiciones de acceso al bien vivienda, la ciudad, para mí, se va a seguir expandiendo. La cuestión es cómo y cuánto. Entonces ahí sí tiene que haber una medida. O sea, si vos me decís que no se expanda nada y no lo va a permitir la forma de acceder a la vivienda. Es decir, la cuestión es que se haga, digamos, dentro de una lógica estructuradora, que por supuesto ponga en caja la forma de proceder de ciertos segmentos del mercado, que por supuesto, cuanto más opciones tenga dentro de la gran mesa servida para elegir acá o allá donde yo armo mi emprendimiento, mejor, porque va a buscar el mejor terreno más barato, etcétera, etcétera, y lo que vamos a padecer somos todos los que vamos a vivir ahí, o el resto de la ciudad, pagando, digamos, o sea, haciéndonos cargo de todo lo que es completar las condiciones de vida urbana, ¿no? Entonces, la ciudad va a tener que crecer y sí, va a tener que expandirse. El tema es que sea una medida que sea manejable, que sea muy, muy razonable, y ahí es donde yo pongo el contraste, o sea, si en esta zonificación que está planteando ahora la municipalidad para el norte y para el sur, nada más que para el norte y para el sur, ya nos comemos todo lo que en un escenario medianamente realista era para el 2050, y bueno, entonces para el 2050 no sé, tendremos que, digamos, ir a otro municipio a seguir creciendo. Iremos no sé, entonces, está un poco visión. Entonces, bueno, ¿y qué hace el Estado, digamos, y por qué la relación Estado-mercado es una relación que parece ser bastante frustrante, ¿no? Porque en definitiva, donde miremos, y bueno, los procesos no son necesariamente virtuosos, algunos podrán ser necesarios, ¿no? Y la verdad es que son difíciles la respuesta. En mi historia de laburo, tuve que ver cosas donde uno, primero que nada, dice, ¿por qué mi habilidad a intereses? Primera cosa, digamos, hay que decirlo con todas las letras. Y tener lo del otro, qué sé yo, pareciera que es irresistible, digamos, la presión de los intereses inmobiliarios. Parecería que, bueno, es algo, ni siquiera digo hasta por cuestiones venales, digo, por una cosa que es que no hay herramientas para decir, para poner otra cosa. Claro. A lo que viene a la altura de lo que necesitan ciudades con las normas. ¿Qué se puede construir para eso? Y bueno, no sé, creo que es un trabajo que no frena nunca. Los profesionales tienen que insistir. Del Estado, perdón, del espacio. El espacio no es una variable incorporada a las políticas públicas. O sea, es como que los territorios. Y bueno, hay espacio porque casi como porque las cosas ocurren en algún lugar. Pero después es salud, son jubilados, por supuesto, comida, son luces o pavimentos, actúan y se modifican uno al otro. Si lo que yo hago en el espacio modifica mis conductas, no es un mero lugar donde yo planteo el conjunto, ¿no? De sociedad y estamos configurando una dinámica que va y viene. Y que además del principal, o sea, el lugar
del espacio es el lugar de acción en el espacio público, ¿no? Son las infraestructuras, los pavimentos, los bienes públicos. Para del otro lado, la línea municipal, para medianamente hacer que haya un cierto orden, ¿no? Todos lo sabemos todos, ¿no? Que tomamos en un código dispara montones de procesos económicos. Nosotros hoy, por ejemplo, en la provincia estamos tratando de poner, digamos, en valor. Creo que también va a tener un sesgo particular post-pandemia, que es el de la inversión privada, que a nosotros nos sirve como arquitectos, no cabe ninguna duda. La inversión en ladrillos en edificios multifamiliares en los centros, para ponerle el objeto, digamos, definir el objeto. Se va a volver a disparar, y ya lo vemos, digamos, todas las... Y bueno, está bien que así sea, a los cuales podemos acceder todos. Bueno, básicamente es ese fenómeno que decíamos, primero es inversión y después digamos, podrá entrar al mercado de alquiler, parte sí, parte no. Pero poner en evidencia por lo que significa económicamente. O sea, estos en la provincia de Buenos Aires han sido 16 millones de metros cuadrados desde el 2009 al 2016. 2007 al 2016, suponen una inversión de 26.000 millones de dólares. Por lo bajo es 5 veces más de lo que puede invertir cualquier estado. Es decir, los dos estados, nacional y provincial, invirtiendo en la infraestructura, o sea, inversiones en la provincia, en el suelo bonaerense, con suerte históricamente llegaron a una quinta parte de eso, en los mejores años, ¿no? Entonces, no podemos mirar para el costado, ni lo queremos hacer. Ahora, ponerlo en evidencia quiere decir, hagamos algo con eso. Movámoslo, pero además generemos de eso algo un poco que tenga como algún rédito un poco más importante en términos colectivos, ¿no? Ahí es donde yo sostengo y propongo esta idea, y lo proponemos del CEDIT. Negociemos poner en valor otros espacios de la ciudad que compacten, que densifiquen estas localidades. En ese sentido, ellos también van a ganar. Esto atado a una promoción del mercado de alquileres, que se va a disparar el alquiler, o sea, ayuda a los inquilinos, y va a cerrar a mucha gente. A lo mejor tenemos una ciudad más equilibrada. Es un trabajo, ¿no? Esa relación, pero también es un llamado a los desarrolladores a que apuesten un poco más a mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Y no a un beneficio un poquito corto. Gracias, Luciano. Bien, de nada. Bueno, todos te agradecemos. Una última reflexión que nos escribe Víctor Aguirre. Si coincidimos en que llevar los polos productivos a las periferias nos ayudaría a solucionar la centralidad, ¿por qué es que cuesta tanto? Reflexiona Víctor. Bueno, Luciano, de parte nuestra, si no hay ningún otro aporte que deseen hacer, en nombre de la Comisión de Desarrollo, Ambiente y Turismo, te agradezco muchísimo esta participación, que hayas iniciado este camino de reflexión, y le voy a pasar la palabra a Horacio, a quien también le agradecemos que haya creído en la necesidad de llevar adelante este ciclo y haberlo apoyado para que se lleve a cabo. Bueno, Luciano, gracias por la charla, y bueno, yo me voy a quedar para la última, para el cierre, con una reflexión que hiciste que en realidad mucha profundidad, porque fuiste desmenuzando cómo se produce la ciudad en realidad, ¿no? Y es un problema de cómo se produce. Y ese desequilibrio en el espacio, sin lugar a dudas, de manera que se produce no solamente materialmente, sino cómo se produce un sistema económico, organizativo. Vos cuando hablabas del crédito, y uno se imagina, bueno, en un momento se hicieron torres
en 20 y 50, ¿no? Pues el banco dio créditos, o en un momento se construyó en la ciudad de Buenos Aires el conjunto Rioja, o en un momento se construyeron las las tiras de Hilario Salva en el Parque Saavedra. O sea, ¿por qué se construyeron eso? No vino una empresa desarrolladora y metió las torres de Salva en el Parque Saavedra. Hubo un sistema del banco, un sistema del Estado organizado con las empresas constructoras, ¿no? En donde, bueno, creo que comparto y creo que en esa línea va el tema de esa demanda, porque por un lado tenemos esa gran contradicción, que donde se construye no hay demanda, por eso están vacías las torres en el centro y en Buenos Aires. El libro de Ladisecki mostró la cantidad, que hay más viviendas vacías. Julio Ladisecki muestra, ¿no? el dato, hay más viviendas vacías en Buenos Aires que la cantidad de viviendas que se necesita, el déficit habitacional. Entonces hay que organizar, y me quedo con esto, ¿no? Cómo nosotros, desde la profesión, desde el Colegio de Arquitectos, la Comisión de Hábitat, el Instituto del Hábitat del colegio está trabajando en eso, creo Guillermo Carpignano está con ese tema también, de cómo poder insertarnos nosotros como profesionales en donde está la demanda. Esa es la clave. Porque donde se está construyendo, porque vos decís el caso de la cantera, y habrá demanda para esos metros en ese lugar, quizás la demanda está en otro lado. Y es donde tenemos que estar, pero hay que organizarse para que el arquitecto pueda, o la empresa constructora pueda, de alguna manera, construir esa demanda. Seguramente que es organización, y ahí tienen que estar todos, me parece. Tienen que estar los bancos, las cooperativas de vivienda, los bancos desarrolladores de vivienda, ¿no? Eso falta organización. Porque en un momento se hizo. Vos no estás diciendo que es algo que no existió, en un momento se hizo. Y quizás seamos un poco nostálgicos, pero en la década del 70, en la década del 60 se construyeron, enfrente del barrio del Hipódromo, o sea, hay cosas y buenos ejemplos como para tomar. Ahora, también hay que pasar por el lado del Estado, porque el Estado se pasó 12, 15 años construyendo planes, esos plancitos de lote 10x20, también poblando el territorio, cuando le daba ese proyecto precio y empresa y les tiraba a las empresas, y entonces hacía el plan federal de vivienda, ¿no? Bueno, me parece que ojalá podamos encauzar, organizarnos, y nosotros desde el colegio poder buscar ese profesional que esté con la demanda. Ahora tenemos esas 163 hectáreas que en algún momento vamos a tener que empezar a ponerle cosas ahí. Y ahí está la demanda, y cómo nos organizamos para insertarnos en ese proyecto. Bueno, creo que me quedo con eso, porque eso tiene que ver, como decía Laura, tiene que ver el primer punto con el último, con el cuarto. Están relacionados de alguna manera. Porque en un momento escribimos algo para las canteras y dijimos, bueno, tiene que haber un porcentaje de viviendas sociales dentro de ese plan, ¿no? Y fíjate cómo cambiaría el concepto de ese corte que vos mostraste, si ese corte es vivienda social. Y bueno, o qué porcentaje de ese corte es vivienda social y evita la expansión de la mancha de aceite. Bueno, pero me parece que empezamos bien el tema, se va a poner lindo. Bueno, gracias, Luciano. Y no sé, cerramos y nos vemos el jueves que viene, ¿les parece?